Alumnos, buenos días. Bienvenidos a la clase de religión. El día de hoy el tema a tratar es pasión, muerte y resurrección de Jesús. ¿Sí? Primero vamos a comenzar hablando sobre el tema, explicándoles los principales puntos y luego explicarles sobre la actividad que van a realizar en casa. Ok, comenzamos. Antes de iniciar con el tema, vamos a recordar sobre el Domingo de Ramos. ¿Sí? Cuando Jesús hizo su entrada triunfal en el Domingo de Ramos, recordamos que todas las personas estaban alegres, ya que todos sabían que Jesús, el Salvador, el Mesías, había llegado. Todos lo recibían con palmas en la mano porque estaban muy felices. Jesús durante esa semana pudo realizar milagros y la gente pudo confirmar que realmente Él era el Mesías. Jesús formó también a sus 12 discípulos. Y Jesús también el Jueves Santo realizó la última cena. ¿Sí? Pasado esto vamos a hablar sobre el tema. Pasión, muerte y resurrección de Jesús describe los últimos momentos de Jesús en la tierra. Con este sacrificio, Dios cumpliría la promesa de salvar a la humanidad de los pecados. Así es, chicos. Jesús murió en la cruz por nosotros. ¿Sí? Pero ¿por qué fue así? ¿Por qué Él tomó esa decisión? ¿Por qué, chicos? Porque Dios tenía un propósito con eso. El propósito de Dios era salvar a la humanidad de los pecados. ¿Sí? Jesús tal vez Él hubiera decidido no hacerlo. Jesús pudo decidir tal vez no hacerlo Él, sino que lo haga otra persona. Pero Jesús decidió que la voluntad de su Padre sea la correcta. ¿Cuál era la voluntad de Dios? De salvar a la humanidad de los pecados. Por esa razón, Dios envió a su único Hijo Jesús aquí a la tierra, para que Él pueda enseñar las buenas nuevas al pueblo y poder salvar a la humanidad. Muy bien. Después de la última cena, Jesús subió al monte de los olivos a orar a su Padre. Más tarde, mientras sus discípulos dormían, fue arrestado y llevado a la corte. ¿Qué sucedió aquí? Después de la última cena, recordamos que en la última cena Jesús partió el pan y sirvió vino a sus discípulos, ¿sí? Además, en la última cena Jesús pudo representar a sus discípulos sobre el servicio que debemos hacer a los demás, ¿verdad? Cuando Él realizó el lavado de los pies. Algunos se preguntaban, pero ¿por qué Jesús lavó los pies a los discípulos? ¿Por qué? Porque Jesús quería representar algo muy importante, el servir a los demás. Después de la última cena, Jesús subió al monte de los olivos a orar a su Padre. Jesús decidió orar porque Él necesitaba sentirse fuerte espiritualmente para poder llevar a cabo la voluntad de Dios. Y más tarde, mientras ellos dormían, los discípulos y Jesús fue arrestado y llevado a la corte. Judas, un discípulo de Jesús, había traicionado a Jesús. Él vendió a Jesús por 30 monedas de plata. ¿Y por qué arrestaron a Jesús? Porque Jesús tenía muchos enemigos que querían matarlo, ya que no les gustaba lo que él enseñaba. ¿Por qué razón sucedió esto? Cuando Jesús llegó a Jerusalén, lo primero que Él hizo fue predicar la palabra de Dios, hablar sobre las nuevas buenas al pueblo, sobre lo que tenía Dios, sobre las promesas de Dios. ¿Sí? Pero a muchas personas no les gustaba eso porque no creían que Él era el Salvador. Así que ellos, los enemigos de Jesús, decidieron condenarlo y para eso hablaron con Poncio Pilatos. Y recordemos que al principio Poncio Pilatos él no deseaba que él fuera condenado ni castigado, pero Pilatos fue presionado por el pueblo que estaba en contra de Jesús, y así Jesús fue condenado a morir en la cruz.
¿Qué le hicieron a Jesús antes de ser crucificado? Jesús primero fue azotado, luego le pusieron una corona de espinas en su cabeza y empezaron a burlarse de él. Así es, Jesús fue azotado por muchos látigos. Después le pusieron una corona de espinas en la cabeza, en el cual empezó a desangrarse. ¿Qué ocurrió después? Los soldados pusieron la cruz en los hombros de Jesús y le obligaron a subir. En la mitad de la subida, Simón de Cirene ayudó a Jesús a llevar la cruz hasta el Calvario. Así fue. Los soldados, aún viendo que Jesús ya estaba cansado, aún viendo que Jesús estaba desangrentado, le obligaron a subir. Y en la mitad de la subida, Simón de Cirene, una persona que estaba viendo todo lo que le hacían a Jesús, ayudó a Jesús a llevar la cruz hasta el Calvario. Jesús fue crucificado en la cruz y murió desangrentado a las 3 de la tarde. En ese momento ocurrió un temblor muy fuerte. Así es, chicos, Jesús fue crucificado en la cruz y él murió a las 3 de la tarde. Pero ¿qué pasó en ese momento que alarmó tanto a Poncio Pilatos, a los soldados y a todo el pueblo que estaba viendo lo que pasó con Jesús? En ese momento ocurrió un temblor muy fuerte, un temblor que muchas personas no sabían qué decir acerca de eso. Muchas personas perdieron todo lo que tenían en ese temblor que ocurrió y se pudieron dar cuenta de lo que Jesús hablaba era cierto. Jesús fue sepultado en una cueva y al tercer día Jesús resucitó de entre los muertos. Así fue, chicos. Después que Jesús fuera crucificado, cuando él ya había muerto, lo bajaron de la cruz y lo sepultaron en una cueva. Pero ¿qué pasó al tercer día? Al tercer día, cuando fueron a ver a la cueva, se dieron cuenta que la piedra estaba movida. Y entonces ellos extraños pensaron que alguien se había llevado el cuerpo de Jesús. Pero ellos no se acordaban que Jesús ya les había hablado sobre esto, que estas cosas tenían que pasar porque era la voluntad de Dios, que Jesús tenía que morir, tenía que pasar la pasión, muerte y resurrección de Jesús para que nosotros podamos tener vida eterna y nuestros pecados sean perdonados, porque ese fue la voluntad de Dios y Él como su Hijo la cumplió. ¿Sí? Así fue como sucedió. Así que Jesús realmente resucitó de entre los muertos. Y todos pudieron ver realmente que Jesús era el Mesías. Así es, chicos, esta historia. Todos podemos recordar que en la Semana Santa no solamente es un tiempo para pasarla en familia, no solamente es un tiempo para poder reflexionar, sino también es un tiempo para recordar cuánto fue el amor de Jesús, cuánto fue el amor de Dios hacia nosotros, que sacrificó a su único Hijo para que Él muriera. ¿Y su muerte qué hizo? Hizo que nuestros pecados sean sanados. Su muerte hizo que nuestras enfermedades, que ya no tengamos enfermedades, que ya no haya dolores. Y todo eso fue lo que hizo Jesús. Dios lo hizo así por nosotros, porque nos amaba. Sí, chicos, esta es la historia de pasión, muerte y resurrección de Jesús. Ahora vamos a las actividades. En esta actividad de aquí vemos las imágenes, ¿verdad? Vemos la imagen, la primera sobre, es la última cena. Aquí vemos otra imagen, aquí hay otra imagen, aquí donde están azotando a Jesús, poniendo una corona de espinas, y aquí donde Jesús es crucificado. ¿Sí? Aquí Jesús está orando. ¿Qué van a hacer aquí? Van a escribir lo que está en este recuadro, y lo van a poner donde pertenece. ¿Sí? En la segunda,
En el recuadro de aquí podemos observar varias palabras: Señor, resucitado, María, crucificado, sepulcro, relámpago, vestido, blanco, temblaron, primer día, no teman, Jesús, y muchas palabras más. Aquí tenemos un texto breve en el cual tienen que completar los espacios vacíos con las palabras que están aquí y colorear el dibujo. Acompaña a Jesús en su Pascua. Y por último, la última actividad es: agradece a Dios por haber dado la vida por ti realizando una oración. ¿Sí? Esto es algo personal que lo deben hacer cada uno. Pueden pedirle ayuda a papito o a mamita para que les ayuden a hacer una oración. ¿Sí? Pueden usar toda su creatividad. Muy bien, espero que les haya gustado la clase de hoy, chicos. Para esto voy a dejarles un video aparte. Voy a dejarles un video y espero que les guste. Es sobre la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Es un poco más para que ustedes puedan ver más a fondo lo que Jesús vivió en sus últimos días en la tierra. Ok, alumnos, esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias. Nos vemos la otra clase. Hasta luego. Cuídense. Saludos. Cuídense todos. Muchos besos.